pudiese hacer nada, lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, martes 28 de marzo del año 2023. Me regalan 20 segundos y seguimos, dale. Claro, se recibe con alguna esperanza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no tenés de quién agarrarte, el desesperado se agarra las espinas, pero aparece este señor, que se me fue el nombre de la presidente de la comisión encima, ¿Hernández? Joel Hernández. Y puta, demuestra que la politización llega a todos lados y que las organizaciones de derechos humanos no son tales y que hay un sesgo gobiernista y puta, ¿para dónde disparar? Ponelo a Gary Prado, por favor. A ver, la visita del relator y de la comisión de la CIDH a Bolivia es un escenario en el que el gobierno nacional y el movimiento al socialismo busca dos objetivos. Primero, disminuir la carga de denuncias y peticiones que están presentadas ante la comisión por múltiples violaciones de derechos humanos de personas que son opositoras al gobierno. Son decenas de peticiones y de denuncias que están siendo analizadas en la comisión. Y entonces ellos promueven esta visita como una manera de mostrar otra imagen de lo que en realidad está ocurriendo en el país. Y manipulan a los comisionados y al relator con actos de un cargado tinte político y en el cual pretenden imponer su posverdad. Esta relación trucada, adulterada de los hechos que han sucedido en el país en el pasado reciente, sea la renuncia de Evo Morales después del fraude del 2019, sea el gobierno transitorio de la presidenta Áñez, sea los 36 días de paro por el censo. Todos esos hechos que nosotros como ciudadanos conocemos porque hemos vivido la génesis y el desarrollo, el desenlace de cada uno de estos hechos, ellos tratan de mostrarlos de otra manera. Así, para ellos no fue renuncia sino golpe, no hubo fraude sino una interrupción del proceso democrático y los 36 días fueron un intento nuevo de un golpe cívico prefectural contra el gobierno, etc. Es una labor permanente de instalación de su posverdad, con escasos resultados en el ámbito internacional y en el ámbito de la Comisión y de la propia Organización de Estados Americanos, pero no dejan de ser una constante en la búsqueda de labrar la piedra. Eso es lo que siempre han hecho este tipo de gobiernos. Fíjense ustedes, Cuba, el bloqueo, le han tirado 50 años con el bloqueo y nunca hubo un bloqueo. Había un embargo al comercio con la isla de Estados Unidos, podían comerciar con el resto del mundo, pero su excusa era el bloqueo. Entonces acá el gobierno del presidente Arce habla de los 36 días como un intento de golpe prefectural o cívico departamental, etcétera, contra su gobierno, como una forma de subversión contra su gobierno, cuando en realidad es un reclamo de cumplimiento de la ley. Esto para instalar su verdad en la mente del ciudadano boliviano y tratar de vender una imagen de un gobierno acosado por conspiraciones inexistentes. Hay procesos, hay personas detenidas, de las cuales ellos dicen no es persecución política, pero sin embargo hay un delito que se les ha puesto, el caso de terrorismo, por ejemplo, o esta figura de terrorismo. Ya han habido informes en el que cuestionan la ambigüedad de esta figura
sistema penal boliviano, ¿no? Pero ellos insisten, es más, solicitan que se pueda endurecer para poder aplicarlo en su totalidad. Sí, mire cómo son de bisoños en esto, ¿no? La visita del Grupo Internacional de Expertos Independientes y la visita del Relator Especial para Derechos Humanos, García Sayán, ambos recomendaron que el tipo penal de terrorismo sea modificado porque su redacción es muy difusa. O sea, es una redacción que llama a confusión, ¿no? Ese tipo penal fue modificado durante el gobierno de Evo Morales después de que instalaron el caso de supuesto terrorismo 1 y 2. Lo modificaron y lo hicieron más enredado todavía. Y hay recomendaciones para que se adecue la redacción a los estándares internacionales del tipo penal. Y sin embargo, ahora quieren endurecerlo. Cuando el principio internacional humanitario establece que siempre una pena nueva, si es mayor, no puede aplicarse a la persona que está siendo investigada o juzgada. Siempre hay que buscar el beneficio de la pena menor, y si es nueva, pues entonces se aplica la nueva, y si la nueva es más perniciosa, entonces se sigue aplicando la vieja. Pero no se dan cuenta de lo que dicen, ¿verdad? Hablan y hablan y hablan, pero inclusive son capaces de violentar el derecho y aplicar una norma más maligna contra la persona. Pero bueno, de todas maneras, en términos de principios generales del derecho, una nueva redacción que endurezca las penas por terrorismo es inaplicable para las personas que hoy están siendo investigadas o juzgadas por ese tipo penal. Ahora, ¿ocurrió terrorismo en Bolivia? Desde todo punto de vista no se adecua ninguna de las conductas a lo que describe el tipo penal. No hubo estado de pánico, no hubo estado de zozobra, no hubo alarma general, no hubo nada de esas cosas durante los 36 días. Fue un paro relativamente pacífico y más bien lo que hubo fue agresión de parte de las huestes del gobierno, ministros encabezando inclusive. Entonces, el problema de este intento de instalar posverdades, de manipular la información, de dejar sentados hechos inexactos en los registros históricos, es que no hay nadie en el otro lado, vale decir, en la oposición política, que esté permanentemente recordándoles que no fueron así las cosas. Y al decir no hay nadie, puedo estar siendo demasiado duro, pero lo evidente es que no tenemos una oposición orgánica que responda con altura permanentemente a estos infundios. Debe ser el 7º intento de Héctor Arce, que está como encargado de instalar la posverdad del golpe y de evitar que se hable del fraude. Debe ser como el 7º acto, más o menos como unas parodias que organiza él, ¿no es verdad? Se inventó que unas universidades norteamericanas habían analizado y que no había fraude. Se inventó que había un seminario en la OEA para determinar que lo que había establecido la Asamblea de la OEA con relación al informe no era verdad y que sí había habido una interrupción del proceso constitucional. O sea, él se inventa este tipo de escenarios siempre y ahora reivindicando a los que Evo Morales destituyó, porque eso es lo que se olvidan ellos, reivindicando a los que Evo Morales destituyó, pretende instalar que no hubo fraude en Bolivia. Entonces, hay que buscar los voceros desde la oposición política y también desde la sociedad civil que les pongan en claro que no nos vamos a tragar esa medallita y que en Bolivia sí hubo fraude en 2019, sí hubo renuncia y que el tirano huyó. Sin duda alguna, el tipo penal necesita ser... Yo comparto absolutamente todo con Gary. El gobierno está desesperado, no logra instalar absolutamente nada, lo venimos diciendo, y se desesperan y entonces agarran lo que pueden y tratan de armar lo de la señora, y además sus muñecos no juegan como pretende el gobierno. La hemos visto a la señora expresidenta del fraudulento Tribunal Supremo Electoral, la señora Choque, disfrazada de nuevo con la misma pollera, con la misma manta, con el mismo sombrero, cuando todos sabemos cuál es. Si la tenés ahí la foto de cómo anda ella ahora vestida en La Paz, cuando todos sabemos cómo anda vestida y qué es lo que hace y toda esta cosa, tampoco contribuyen. Esta es la señora Choque ahora.
Entonces, cuando uno la mira ahí y cuando la ve disfrazada, pero además hablando de que no había, que nunca hubo fraude, cuando ella lo armó, cuando la Organización de Estados Americanos participó en el descubrimiento del fraude, como cuando dice Gary, el presidente de ese momento en su último, ojo, denle el valor, en el último acto de gobierno Evo Morales la defenestró a todo el Tribunal Supremo Electoral. Y ahora la reivindican y lo traen a Joel Hernández que participa ahí y siendo de la Organización de Estados Americanos, porque será un acápite de la Organización de Estados Americanos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice, ellos estaban haciendo su trabajo. O sea, Joel Hernández está en favor del fraude. Es pues muy absurdo, muy descabezado, no tiene por dónde comenzar, es redondo, no tiene dónde agarrarlo. Es terrible todo esto. Y lo terrible también es que no hay una oposición política, como lo venimos diciendo, y menos mal que lo remarca Gary, para que no sea uno el único que lo dice. Sigamos escuchando a Gary. Cuando volvamos de Gary, alisten a Rubén Darío Cuéllar, porque es importante lo que nos dijo esta mañana. Dale. No huyó. Sin duda alguna, el tipo penal necesita ser redactado de una mejor manera y adecuado, centrado en lo que se pretende punir, en lo que se pretende penar. Vale decir, el tipo penal de terrorismo hay que compararlo con otras legislaciones y tratar de encontrar una redacción más adecuada. La actual, con la redacción que le dio el gobierno de Evo Morales, lo enredó más. Y obviamente en ese enredarlo más es donde surge esta posibilidad que usted dice, de utilizar el tipo penal para actos que no son propios del tipo penal de terrorismo, pero que justifican la persecución a opositores políticos. Esta comisión viene a ver si existen perseguidos, si existen presos políticos. ¿Cree que se pueda mostrar la figura real? Mire, la comisión, normalmente de lo que hemos visto de estas comisiones, de lo que se sabe que hacen en otros países, llegan, hacen su visita, hacen una declaración preliminar y meses después emiten un informe. Entonces, es a priori decir que hoy ellos se van a dar cuenta que sí hay persecución política en Bolivia. Probablemente se allanen de toda esta realidad que estamos viviendo, tan cruda, tan dura para los perseguidos políticos, y más adelante, unos meses, hagan recomendaciones. Ahora, lo evidente es que ellos no debieran tomar partido, no debieran participar de actos como el de desagravio a los supuestos vulnerados en sus derechos del ex Tribunal Supremo Electoral. No debieran, porque ahí están partidizando su participación. Y las palabras del relator Hernández me han preocupado, porque él ha mostrado como que da por cierto que en Bolivia no existió un fraude y que estas personas fueron víctimas de persecución. Es posible que estas personas hubieran sido víctimas de indebido procesamiento, porque ese es un mal de nuestra justicia, pero que no haya habido el delito, que no haya habido la manipulación electoral, eso no lo puede determinar un relator de la CIDH porque no es parte de sus competencias. Él está para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos del Pacto de San José. Si hubo fraude o no hubo fraude en Bolivia, no le corresponde a él decirlo. Eso le corresponde a la Comisión de la OEA, que ya lo dijo, y le corresponde a la justicia boliviana. Claro, habiéndolo dicho la OEA, uno se pregunta, ¿qué le parece que el señor que hizo el análisis de la Organización de Estados Americanos, el análisis del fraude, se mete en el asunto de si la ley contra el terrorismo está bien hecho? Seguramente Joel Hernández saldría a gritar y decir se está metiendo en mi campo. Pero todo sirve. Probablemente las cosas estén cambiando y haya una tendencia nuevamente de favorecer a los regímenes del socialismo del siglo XXI. Esto pasa, al final de cuentas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la organización que ustedes quieran
de derechos humanos o de la OEA, estas cosas, también responden a mandatos políticos, así que nada raro, pero escuchen lo que decía Rubén Darío Cuéllar, dale. Rubén, buenos días, no sé cuál ha sido tu reacción al ver la presencia de don Joel Hernández en una condecoración a la señora Choque y al Tribunal Supremo Electoral del fraude del 2019. Buenos días, tu palabra. Hola Carlos, buenos días. Bueno, decepcionado, defraudado por una CIDH absolutamente parcial, además que ni siquiera conserva las apariencias para concluir el trabajo que ella misma había iniciado. ¿No? Lo primero que dijeron esta misión de comisionados cuando llegó a Bolivia era que no iban a hacer ninguna evaluación, no se iban a pronunciar sobre ningún tema hasta terminar de entrevistar a todas las partes y recibir toda la información que pensaban recabar. Eso por una parte. Por otra parte, te recuerdo que el GIEI, que organizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Tiene un trabajo pendiente de cumplir. Todavía está en proceso de implementación las recomendaciones que ha hecho el GIEI para encontrar la verdad de los hechos lamentables sucedidos en el 2019. Y por otra parte, como vos bien me recordabas antes de iniciar, fue justamente el pedido del anterior gobierno el que viabilizó la presencia de la OEA y el que demostró fehacientemente el montaje de todo un aparato de fraude para las elecciones del 2019. Y a raíz de eso devino la participación de la Comisión Interamericana y del GIEI. Y es absolutamente inentendible cómo la Comisión, sin guardar ninguna objetividad, sin mantener el más mínimo criterio de objetividad, realiza esos actos. Bochornosa, vergonzante actuación la de Joel Hernández. Pero Joel Hernández ya no venía dando muestras de un comportamiento parcializado. Hace un par de meses estuvo acá, recuerden ustedes, y no se reunió con instituciones con defensores de derechos humanos, evitó, nosotros solicitamos audiencias, no quiso reunirse con nosotros, con la organización en la que yo trabajo. Muchas de las personas a las que se les han violentado sus derechos humanos se quejaron de que este señor contestó que no tenía tiempo y llenó su agenda, colmó su agenda con contactos oficialistas. Y justamente la CIDH, la comisión, es parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Eso significa que es la que protege a los ciudadanos de los excesos que cometen los estados. No es una institución que está al servicio de los estados, como lamentablemente la actuación de Joel Hernández y de otros comisionados y de secretarios ejecutivos en su momento lo han hecho, poniendo a la Comisión Interamericana en una muy seria crisis de credibilidad y de efectividad en la defensa de los derechos humanos. Durante años estuvimos desconfiando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En determinados momentos tomaron un giro. Hoy día, bueno, no es la primera vez. Hemos visto los grupos que han venido en defensa de Evo Morales después de lo que ocurrió en Pando con Matarolo y compañía, que fue una vergüenza el informe. El caso del TIMNIS no lo cerraron nunca, el caso del Hotel Las Américas, lo que les ha costado, recién cuando hubo juicio por otro lado, recién se dieron cuenta que la cosa iba por ahí. Pareciera que uno es monotemático, pero no se trata de ser monotemático, se trata de pelear para buscar la verdad y para evitar caer en el dominio fácilmente, como el sapo cuando lo metes al agua y la hervís, ¿no? Se va calentando de a poco, entonces no le importa, y después cuando acuerda
está tan sedado que termina hirviéndose y muriendo. No queremos que nos pase eso. Queremos reaccionar a tiempo, denunciar lo que corresponde, y en función de ello, el programa del día de hoy va a ser un programa dirigido a que nos ayuden a entender y nos ayuden a conversar sobre temas como estos, porque son muy graves. Vámonos al corte y ahorita volvemos y vamos a escuchar al doctor Santisteban sobre el mismo tema. Dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.